Renovamos la forma de hacer radio y ya somos parte de la historia. Solo tenés que encender tu radio, nuestra radio. On Radio. Comienza Mía Innovadoras, un programa hecho por mujeres para mujeres, para acompañarte en todos los ámbitos de tu vida y ayudarte a convertir tus sueños en proyectos, porque lo único imposible es aquello que no intentas. Creación y dirección, Mabel Mateos. Conducción y producción, Mirta Portnoy. Edición de contenidos, Cristina Castellino. Te traemos notas de actualidad, entrevistas a mujeres poderosas que marcan la diferencia en el ámbito en el que actúan, columnas sobre temas que te interesan, una agenda semanal de actividades y un relato para que exploremos juntas el alma femenina. Sumate, queremos ser cada día más. Nuestro anhelo es que todas seamos Mía. Buenas tardes, soy Mirta Portnoy y junto a Mabel Mateos, como todos los martes, volvemos a encontrarnos en Innovadoras, un programa que ha sido creado pensando en ustedes. En la operación técnica nos acompaña Tere Mármol. Comunicate con Mía Innovadoras al mail mujeresinnovadoras.argentinas@gmail.com, Instagram @Mía Innovadoras y Facebook Mía Innovadoras. Hola Mabel, hola Sandra, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida Sandra. Muchísimas gracias. A la entrevista. Sí, Un ahora placer estar acá. Tenemos una invitada hoy, ya la vamos a presentar. Bueno, primero quiero agradecer todas las visitas que tuvimos a nuestro YouTube, así que muchísimas gracias a todas y les volvemos a decir que traten de registrarse, cosa de que podamos tener la cantidad de visitas que tenemos, podríamos controlarlas. Bueno, además, agradezco como siempre a nuestros auspiciantes, pero hoy tenemos más, porque hoy agregamos un auspiciante al que le vamos a dar la bienvenida. Así que Centurión Viajes es sinónimo de responsabilidad, jerarquía en viajes y pasión por conocer cada rincón del mundo como viajeras, no como turistas. Ofrecen una visión distinta de viajar, no convencional, para conectar con el lugar y su gente de una forma más auténtica. Gracias, Centurión. Y además agradecemos como siempre a Alejandrina Rocha, emprendedora desde hace 11 años, consultora independiente y líder directora de productos naturales de empresa de origen suizo, líder en aromaterapia. Lidera y desarrolla equipos de venta directa. Seguila en @Alejandrina Rocha Bienestar. Nagaiki, un espacio donde gestionar tus emociones y alcanzar la armonía. Seguila en @Respira Nagaiki. Y finalmente, Corcovo, indumentaria ecuestre para jinetes y amazonas. Conocela también en Instagram, @corcovo.indumentaria.ecuestre. Hoy tenemos un programa muy interesante y variado, pero antes de comenzar las invito a escuchar un poco más de la canción A Young Woman, cantada por Helen Reddy, este verdadero himno femenino que hemos elegido como nuestra cortina, porque representa fielmente lo que Innovadoras quiere transmitir. Y regresamos con Innovadoras. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, 'cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I am wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. Cause it only serves to make me more determined to
stronger, not a novice any longer, 'cause you've deepened the conviction in my soul. Oh yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong, I am invincible, I am woman. I am woman. Bueno, empezamos nuestra entrevista. Hoy estamos recibiendo a Sandra Gutelsson. ¿Qué Así tal, es. Sandra? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? chicas? ¿Cómo están? Muy bien. Qué lindo estar Sandra. acá. Bueno, ella es psicopedagoga, especialista en diversidad e inclusión. Desde 2012 se desarrolla en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección General de Convivencia en la Diversidad. Y los temas que puede hablar Sandra son muchísimos, pero realmente en su variedad nosotras hemos elegido hablar de bullying. Así que contanos qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es el bullying? Nada ¿Qué menos, es el bullying? ¿no? El bullying hay que empezar por decir, siempre digo, llamemos a las cosas por su nombre. Y el bullying es acoso escolar y sostenido en el tiempo se transforma en una violencia. Es violencia entre pares y está dado en un marco, en un contexto escolar, pero no deja de ser una forma de violencia. Esa es la definición bastante amplia del bullying. Y después hay otro montón de cuestiones que se desprenden del bullying como un flagelo. Básicamente hoy es un flagelo y hay organizaciones que estudian mucho, hay más de 12.000 casos por año de bullying. 12.000 casos por de año. bullying, según la ONG Bullying Sin Fronteras, de 2021 y 2022. Digamos, el bullying lo que tiene, lo que siempre digo es que cuando uno desoculta cosas, duelen. Y el bullying es algo que duele y es silencioso. Parece que es muy visible, pero solo es visible cuando suceden las cosas que muchas veces no se terminan de prevenir. Entonces, una de las digamos, estrategias más grandes que uno tiene que tomar a nivel educativo, pedagógico, familiar, es el diálogo y es la prevención. Son dos pilares básicos para abordar cualquier problemática. Y el bullying es una problemática muy severa y muy grave. El tema es que nunca se termina de abordar del todo. Entonces se da en contextos primarios, secundarios, digamos secundarios, pero en jardín de infantes también. ¿Sí? ¿Y cómo en la escuela, en la escuela pueden dar cuenta de la situación? Sí, porque hay causas y consecuencias en el bullying. Diría que las causas y las consecuencias van casi de la mano. Cuando un chico empieza a somatizar, se empieza a enfermar, empieza a no querer ir a la escuela, entonces los padres preguntan, no me pasa nada, ¿no? Cuando cualquier persona sufre una violencia, generalmente le da vergüenza decir que está siendo violentado. Podemos hablar de violencia de género también. Claro. Y hoy hay violencias también por violencias infantiles, infanto-juveniles, por homofobia, digamos, ¿no? Chicos y chicas con otra orientación sexual que también eso se suma ahora. Al bullying se suma además toda la cuestión por orientación sexual, que es muy importante también señalarlo, porque sucede. Entonces, las causas por las cuales una persona hostiga y violenta de manera sistemática a otra, de ninguna manera son justificadas. Puede ser por su color de pelo, por su color de ojos, porque es gordo, porque es flaco. O sea, son cosas que pueden hostigar, pueden darte, digamos, o elevarte, o, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Son como factores que te dan privilegio o no te dan privilegio, digamos, Claro. ¿no? Entonces, muchas veces la cuestión monetaria o tener un nivel económico más alto hace que esas cosas a veces aparezcan menos o se tapen más. Claro. Y en espacios más vulnerables, generalmente la llaga está más viva. Entonces, los chicos cuentan un poco más a veces. Pero cuando un chico empieza a somatizar, le va mal en el colegio, no quiere ir, no quiere hacer gimnasia, no quiere hacer deportes, las chicas no se quieren exponer, los varones no quieren o no quieren ir a jugar a lo que juegan otros varones o con otras chicas. Cuando los padres empiezan a notar que hay cierta deserción escolar o no prestan atención, esas cuestiones son para tener en cuenta. Porque o dolor de panza reiterado, el famoso dolor de panza, dolor de cabeza, no, hoy no voy a la escuela, pero ¿por qué no vas? No, porque son excusas que se ponen para evitar la situación
que viven en silencio. Generalmente cuando uno es Esos son acosado... los índices para los exactamente, padres, ¿no? para los padres y para la escuela. Y para la escuela. Porque en esto yo digo que son responsabilidades compartidas. Siempre son responsabilidades compartidas. No puede ser que uno vea y el otro no vea. Donde uno vea ya es suficiente para que se lo pueda contar al otro. Plantear al Entonces, son responsabilidades compartidas escuela y familia. En este sentido es fundamental. Es como el arma más grande de prevención que se tiene. Y la observación es lo que nos lleva de alguna manera a detectar. Cuando las maestras en el jardín detectan, este nene, ¿qué le pasará? Que está muy callado, que mira, faltó 3 veces. Entonces es mamá, papá, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene? Entonces va a depender también de qué pasa del otro lado. Claro, Porque muchas veces la respuesta de los padres. Exactamente. Por eso digo que hay que abordarlo a nivel integral. Como todo Claro. flagelo, como toda Claro. violencia. ¿Y la diferencia entre violencia y acoso entre pares cuál sería? Y si yo permanentemente estoy hostigando, maltratando, insultando, en algún momento ese acoso sistemático ya se convierte en violencia. El acoso sistemático Claro, es el una acoso, violencia. Una cosa Claro. es una vez aislada Claro. y otra cosa es sistemático. Una violencia cuando es sistemática, todo el tiempo, ya se permanece, Se como que se transforma en enquista, violencia, se transforma en una violencia. Claro. Saben que el bullying tiene un origen y que hubo un psicólogo que se llamó Owens, que él observaba, justamente por esto que yo decía, ¿no? Las cosas que te dan privilegio o te condenan por tu situación económica o por tu situación económica vulnerable. Owens observaba a estudiantes de secundaria, de colegios privilegiados, y lo que observaba era que peleaban por estas cuestiones, que se hostigaban por si eras más alto, más flaco, más gordo, más lindo, más rubio, de ojos más azules o no, el color de piel y todo lo demás. Entonces, él decía que, de alguna manera, hay un montón de factores que pueden ser psicológicos, físicos, culturales, étnicos, etcétera, que son los que inconscientemente hacen que esa persona sea hostigada, sin razón obviamente, que son procesos inconscientes que uno siente hacia el otro y eso es lo que le genera al otro violentarlo. ¿Sí? Es como él observaba de esa manera a jóvenes estudiantes que peleaban por esas Sí. cuestiones. Y Él le dio el nombre de bullying, Always. a él le dio Sí. el nombre de bullying. Sí. ¿Y cómo surge? ¿Con uno que empieza y después el grupo sigue? Mira, a veces hay muchas personas que dicen que no hay que ponerle nombres a los actores involucrados, ¿no? Que no está bueno hablar de víctima, victimario y demás. Pero yo soy de las que cree que las cosas tienen un nombre y hay que ponérselas, porque si no decimos, bueno, el que lo molestó, no, es el que lo hostigó, hay una víctima, hay un victimario y hay uno que observa. Entonces, el que observa es tan responsable como el que lo hace Si no lo y los que no denuncian, dicen. claro. Entonces, por eso la sociedad muchas veces está enquistada en un lugar donde no lo voy a contar por miedo a que me digan tal cosa. Basta con ver la actualidad, lo que nos pasa. Entonces, cualquier situación de violencia, el que mira, el que hace y el que está involucrado como víctima, digamos, es la tríada del bullying y de muchas situaciones de violencia. Lo vemos hoy en día. Entonces, hay que trabajar con todos esos actores y, por supuesto, con docentes, con equipos interdisciplinarios, y hay que hablar todo el tiempo del bullying. Cuando dejamos de hablar, parece que no existe, pero existe. Por eso digo que muchas veces es silencioso hasta que aparece un chico que quizá tenía una estructura emocional lábil o una estructura familiar que no lo escuchaba, que no lo miraba, que no lo acompañaba. Entonces, si encima vas todos los días a tu lugar del colegio, donde te alojan, donde tenés que aprender, donde la escuela tiene que ser un lugar placentero para disfrutar, el aprendizaje tiene que estar relacionado con el placer. Claro, porque Entonces, si no... porque si no, cuando yo me acuerdo de esa vivencia, me la voy a acordar de una manera absolutamente traumática. Todos los aprendizajes tienen que estar relacionados con un momento de placer. Comer, caminar, conectarse con el otro, ver una película. Donde yo lo hago de displacer, me voy a acordar de una manera traumática de las cosas. Toda la Claro. experiencia de vida. Entonces, si a eso le sumás que voy al colegio y hay uno que me va a decir gorda, hay uno que me va a decir, me va a Sí. decir negro, se la va a agarrar con mi cultura o con mi familia, y no voy a querer ir. Claro. Claramente no voy a querer ir. Y si tiene la suerte de una familia continente, buenísimo. Pero si le pasa que tiene padres que quizás no escuchan, no están alertas o están muy ocupados en algunas cuestiones como sucede hoy, o no escuchan, entonces se le hace un embudo al adolescente o al niño o a la niña que necesita contar. Entonces, si no encuentran el lugar,
muchos adolescentes lo dicen una vez y no lo vuelven a repetir. Claro, les El da adolescente vergüenza. el adolescente lo dice una vez. ¿Dónde no lo escuchaste? Y es difícil, después va a ser síntoma. Ahora, suponete que los padres escuchan, van a la escuela y lo comentan. ¿Cuál tendría que ser la reacción de la escuela en ese caso? Muchas escuelas se ocupan haciendo reuniones con los padres. Es muy difícil juntar a los padres del que acosa y a los padres del que es acosado y del que mira, porque generalmente la primer respuesta es de negación, es decir, no, mi hijo, como No mi hijo puede. es imposible. Entonces, por eso digo que tiene que haber estrategias a nivel educacionales que hay dentro del Ministerio de Educación y dentro de las escuelas, espacios de talleres de convivencia y demás, que es lo que de a poco puede ayudar, digamos, pero tiene que haber alguna ley o alguna bajada mucho más, si se quiere, legal, ver cómo, de qué manera. Creo que se estaba trabajando de alguna manera esto en la legislatura. ¿Vos crees que esto tendría que estar legislado? Sí, totalmente, yo creo ¿Sí? que sí, yo creo que sí. Hay que ver qué tipo de legislación Claro. pueda contemplar el bullying, porque bueno, las leyes sabemos bien que es como la ley de discriminación. Hay una ley, que es la 5261 antidiscriminatoria en la Ciudad de Buenos Aires, que no es punitiva, porque si vos me decís a mí algo que hiera Sí. en mí, no es punitiva, te van a mandar a hacer, hay que reverla, y te van a mandar a hacer un taller de convivencia, pero eso no sana al otro de la herida que le dejó, que sistemáticamente lo empuje, lo golpee, le tire de los pelos, lo pellizques y lo lleves a lugares oscuros de la persona, porque, vuelta, no todo el mundo puede soportarlo ni debe soportar un acoso sistemático, porque duele, a ver, el bullying es como un disparo a la subjetividad, es como una violación. En el sentido, lo digo en el sentido simbólico, que alguien se meta con tu privacidad, que se meta con tu aspecto físico, con tu estructura, no importa qué sea, te están invadiendo. Entonces, eso es como un disparo a la subjetividad, se dice en términos psicológicos, ¿no? Como que, tic, te deja como knockout, ¿no? Y vuelta, no todo el mundo tiene esas estrategias para salir adelante. Claro, claro. Vos estás trabajando en el gobierno de la ciudad, ¿no? Con Sí. la Yo estoy Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no? Sí, yo trabajo hace 11 años en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Soy parte de un equipo técnico y me dedico a toda la parte de social. La dirección se llama Convivencia en la Diversidad, que trabajamos con y para el colectivo LGBTQ+, también en acceso a derechos, protección de derechos. Y estoy ahí hace 11 años. Bien. Y bueno, después anterior a eso, vengo trabajando mucho en todo lo que es discapacidad, familia, escuela, toda la parte clínica, psicopedagógica. ¿Dentro del gobierno No, o fuera, por tu lado? fuera, por tu fuera, lado. fuera. En cuanto al bullying, ¿quién se ocupa de El bullying tema? es un tema del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación. Nosotros no trabajamos esa temática, pero sí yo lo trabajo de manera individual, como Claro. profesional, y además me convocan para hablar del tema. Me parece que es muy importante hablar de esto, como visibilizarlo todo el tiempo. Pero sí, el Ministerio de Educación se ocupa del tema, por eso digo, tiene talleres de convivencia, de resolución de conflictos, digamos, ¿no? Y tienen equipos terapéuticos, los equipos de orientación escolar, digamos, sí, el ministerio, es un tema del Ministerio de Educación, ¿no? Pero vuelta, es muy importante que todos nos involucremos con el bullying, con todo tipo de violencias, es importantísimo. Bien, ¿cómo vos crees que esto se podría arreglar? Porque es como que me resulta raro, pero me parece interesante. Las violencias no se terminan nunca de arreglar. Sería buenísimo que eso suceda, pero es bastante utópico, porque la verdad que el mundo sería hermoso sin ningún tipo de violencia. Pero sí hay que abordarlas. Me parece que en lo que refiere al bullying, tiene que haber bajadas mucho más claras en cuanto a qué se hace, ¿no? Hacia los maestros, hacia la Sí, escuela. tiene que haber, como me parece, como una decisión, si se quiere, hasta política sobre el bullying, porque es un tema muy raro también, porque vuelta, como te decía antes, puede tocar susceptibilidades a los padres, digamos, bueno, y yo no, esta cosa de no darse cuenta de que mi hijo esté violentando a otro, y es meterse en lugares como complicados, porque ningún padre va a admitir, o muy pocos van a admitir, que su hijo está acosando o que llevó a que otro chico atente contra sí mismo si no tiene una psiquis estable. Entonces yo creo que tiene que haber una bajada y una decisión política importante, y a nivel educación y a nivel población, diría yo. Se tiene que Claro. hablar de bullying en todos lados. Bien, bien.
Decime, yo creo, me parece que vos también estás trabajando en política, ¿es cierto eso? ¿No te parece? Sí. Ya van a ser 3, 4 años, si bien con la cuarentena hace mucho que me interesa la política desde muy chica. Y bueno, tuve la oportunidad de que el doctor Jorge Giorno, que es presidente del partido Ciudades en Acción, que es un partido que tiene más de 20 años, y es un partido que forma líderes y que está alineado, digamos, con pensar a las ciudades como centro de vida de las personas a nivel urbano. Es un partido que la verdad está teniendo mucha fuerza y mucha presencia, tanto en provincia como en nación, donde el doctor Giorno está haciendo un trabajo muy, muy, muy fuerte de mucho territorio, conectándose con otros funcionarios, tanto en ciudad como en lo que nombraba recién. Y hay mucha gente que forma parte de este partido y bueno, Ciudades en Acción, ok, en Instagram. Y a mí la política me parece que es la herramienta fundamental para poder cambiar de verdad las cuestiones. ¿Sentís que es una herramienta para cambiar? Yo creo profundamente en la política, no creo muchas veces en las personas que la hacen, porque la política está devaluada, porque quienes la ejercen, como no se corresponde, dejan mal parada a aquellas personas que creen profundamente en la política como herramienta de cambio. Y yo voy hacia eso, acompañando a Jorge, y para hacer de a poquito, de una manera muy humilde, desde mi lugar, poder de alguna manera llegar a la gente desde toda mi experiencia también territorial, porque creo mucho en la política. Por algo los griegos, por algo los griegos fueron los maestros en esto y nosotros tenemos que de alguna manera volver a esas fuentes. Y de la polis, ¿no? Por eso, viene de ahí la política. Por eso debemos volver a eso y no a la ensuciarla que tenemos exactamente. Hoy. Bueno, muy bien. Nos encantó tenerte, Sandra. Igualmente para mí haber estado, que no me pase con el tiempo, estamos ahí justo, ¿no? Ahí estamos bien. justos, ¿eh? ¿Querés comentar algo más? No, felicitarlas por este espacio, me parece muy lindo lo que hacen, es importantísimo que haya mujeres que sigan adelante, no importa qué edad tengamos, qué hacemos, es importante mantenerse en acción siempre y que personas como ustedes tengan un espacio así tan lindo, tan para la mujer, que hoy en día la mujer necesita que más mujeres se piensen como mujeres desde un lugar de mujeres simplemente, sin ningún tipo de orientaciones ni de fanatismos, porque me parece que eso es lo importante. ¿Sabés que el otro día estuve en una reunión el tema era trata, ¿no? Pero hubo mucho reclamo desde las organizaciones de que se vuelva a poner el acento en la mujer, porque en definitiva llegó un momento que con esto del género se amplió tanto que finalmente es como que perdimos el centro en la mujer. Sí, lo que pasa que una cosa es, la perspectiva de género es importante, porque uno tiene que mirar las cosas siempre con una óptica determinada, para poder saber frente a quién estoy y poder darle a cada uno lo que cada uno necesita. El tema es que nos olvidamos que digamos, si uno se siente mujer independiente y no pertenece a ninguna movida ortodoxa, eso es lo que me parece que a veces nos confunde como seres humanos. Que o estoy arriba o estoy abajo. O sea, puedo estar en el medio y no por eso decir, tener una posición tomada y amar el feminismo. Pero una cosa es el feminismo. Ser feministas, pero digamos sin ir a exactamente. Estos extremos. Y no confundir banderas, ¿no? Me parece que es muy importante no confundir banderas. Muy bien. Así que la felicito mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias Sandra. Y bueno, si querés nos podés seguir acompañando. Voy a buenísimo. Las columnas. Bueno, muy bien. Escuchemos una canción inspiradora. Ella, cantada por Bebé, y regresamos con Innovadoras. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño, hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti.
Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Esta es la agenda de actividades que Mía seleccionó para vos esta semana. Experiencia Córdoba. Salida grupal, 14 de septiembre. Visitas y experiencias únicas. Cultura y cata de vinos. Un viaje que permite descubrir los valores patrimoniales asociados con paisajes y costumbres que hacen a la identidad cordobesa. Incluye pasaje aéreo, pensión completa, 4 noches de hotel, pesos 120.000. Consultas y reservas al 115-097-2838, Centurión Viajes. Obra de teatro La Némola y el Jabalí, con dirección de Mónica Mafia, desde el sábado 13 del 8 hasta el 27 del 8 a las 21 horas en el Teatro Azul y domingos 18:30 desde 4 del 9 al 30 del 10. Reservas a www.alternativateatral.com. Ciclo de tardes de té con Ana Schaff en Asempio. El arte de recibir, 26 de agosto a las 19 horas por Zoom. Inscripción en asempio@hotmail.com y anaschaff@hotmail.com. Vamos a escuchar nuestras columnistas Mafer Blasetti y Marcela Barbita con temas muy interesantes y regresamos con Innovadoras. Buenas tardes, soy Marcela Barbita, asesora de imagen, maquilladora profesional y cosmiatra. Y cada 2 semanas voy a estar aquí con mi columna Ser y Parecer, donde hablaré sobre imagen, moda y belleza. Y vamos a empezar un recorrido por la imagen y los voy a llevar en este camino, así como yo trabajo con mis clientes, empezando por el ser, por la identidad, por la esencia, para luego trabajar el estilo, que está muy ligado a la personalidad, y luego hablaremos de los tipos de cuerpo, de cómo equilibrar esa figura. Después sobre los colores, de qué se trata la colorimetría y cómo puedes encontrar esa paleta de colores que te es favorable, la psicología del color y muchos temas más. Pero comenzando ya con este primer encuentro, te hago esta pregunta, así como la hago con mis clientes, y es que te preguntes, ¿quién sos? ¿Quién sos hoy? Y luego de esa pregunta, ¿quién querés ser? Para ver y encontrarte si quien hoy estás siendo es realmente quien querés ser. Y poder comenzar, si no es así, un camino de poder encontrarte en la posibilidad de ser quien querés ser. Poder encontrarte con todas tus capacidades, pudiendo derribar juicios, pudiendo derribar mandatos, pudiendo derribar conversaciones que tengas con vos mismo, ¿no? Que te encuentres en ese espacio de decir, bueno, todos esos juicios que tengo sobre mí, ¿son propios? ¿Son míos? ¿Los considero así o son ajenos? ¿O me lo dijeron cuando era niña, niño? ¿O me lo dicen otros y yo lo tomo como propio? Empezar a indagar en vos. Y más que esa cultura que tenemos de buscar respuestas todo el tiempo, es concentrarnos en las preguntas. Y una vez que te preguntaste y llega algo, volver a repreguntarte. Lo enriquecedor son las preguntas. Las respuestas después llegan solas. Y también te invito a que conectes con tus sueños, que creas que tus sueños son posibles.
como suelo decir, nada es mágico, nada va a caer del cielo por magia o porque solo lo sueñes. Pero si vos conectás con tus sueños y lo convertís en un deseo y accionás sobre eso, eso es posible. Entenderte y encontrarte en esa capacidad de considerar que es posible eso que soñás. Así que te dejo esas 3 preguntitas para que te la hagas en estos días y nos vemos en 2 semanas para empezar a hablar un poquito de qué es el estilo. Hola, ¿qué tal? Soy Mafer Blasetti y hoy vamos a hablar sobre los ladrones del tiempo o enemigos de la productividad. Son esas cosas que nos quitan minutos u horas al día y cuando terminamos sentimos como que estamos muy agotados porque tuvimos que hacer las cosas a un ritmo más acelerado o simplemente no las hicimos. Entonces, ¿cuáles son estos grandes ladrones del tiempo? El primero que quiero tomar es la procrastinación. Es eso de posponer aquello que tenemos que hacer y reemplazarlo por tareas que nos resultan más agradables o más sencillas. Entonces vamos dejando todo para después. Por otro lado, la dificultad para decir que no. Es cuando le decimos que sí a todo, nos sobrecomprometemos, es como que nos da como lástima o vergüenza decir que no, entonces también terminamos nuestro día sin poder haber hecho las cosas que realmente teníamos que hacer, o sea, ocupar tiempo de calidad. Después viene el tema de las interrupciones. A veces estamos haciendo algo y nos suena el celular o nos entra un mail y enseguida dejamos de hacer lo que estamos haciendo y nos ponemos a responder el mensaje o a mirar el mail y después capaz que nos quedamos minutos u horas navegando por las redes sociales. Eso también nos hace perder mucho tiempo. También está el tema del multitasking, la multitarea, o sea, eso de hacer varias cosas a la vez. Me encanta poner el ejemplo que una cosa es estar hablando por teléfono y cocinando un huevo y otra cosa es haciendo 2 cosas importantes a la vez, ir salteando y picoteando de un tema al otro, que eso nos quita concentración y nos lleva a cometer errores. Por eso el multitasking no está bueno. También el tema de tener nuestro espacio de trabajo desordenado, cuando no encontramos las cosas. Por ejemplo, un cliente nos pide una lista de precios y no sabemos dónde la tenemos, ya sea físico o virtual, eso nos hace perder muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para reducir o evitar o eliminar a estos ladrones del tiempo? Lo primero es identificar cuáles son aquellos que hoy nos están robando nuestro tiempo. Una vez que los tenemos identificados, para empezar a trabajar, tomar uno, ¿no? Por ejemplo, ¿es la procrastinación nuestro gran enemigo? Bueno, y el proyecto que tenemos pendiente, por ejemplo, es escribir un libro. Entonces, si nosotros pensamos en escribir un libro, es probable que nunca lo lleguemos a realizar, a escribir. Entonces, dividirlo en pasos o en tareas más pequeñas. Decir, bueno, voy a escribir 10 páginas esta semana, por ejemplo. Y así ir determinando pequeñas acciones para que después nos dé por resultado que estamos empezando a optimizar nuestro tiempo. En las próximas emisiones vamos a continuar con este tema, a hablar más en detalle de cada uno de estos ladrones del tiempo, para empezar a poder utilizar nuestro tiempo de una manera mucho más productiva, de una manera óptima. Espero que esto les haya servido y que pongan en práctica este ejercicio para empezar a eliminar o reducir a estos ladrones del tiempo. Hasta la próxima. Como les prometí, fueron 2 temas muy interesantes. Estaremos escuchando nuevamente a Mafer Blasetti y Marcela Barbita en futuros programas. Escuchemos una canción a Nailai por India Arie y regresamos con Innovadoras.
take these words in. I am light, I am light. 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 I am not the things my family did. I am not the voices in my head. I am not the pieces of the brokenness inside. I am light. Estamos con Cristina Castellino. Muchas de ustedes ya la conocen. Cristina es la creadora de Nagaiti y tiene una larga trayectoria como formadora, facilitadora emocional y analista de diseño humano. Es también escritora y como todos los martes nos trae un cuento de su nuevo libro Nosotras, Vosotras, Ellas. Hola Cristina, gracias por compartir este espacio de innovadora. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo va, Cristina? Muy bien, vamos a empezar con algún cuento sobre algún patrón de comportamiento femenino, o sea, algún arquetipo, así después lo charlamos. Si Dale, les parece. buenísimo. Bueno, el que les traje hoy se llama Miedo. Me da un poco de miedo, ¿eh? No es tan alegre como los otros, pero bueno, dice así. Matilde conoció el miedo desde antes de nacer. Cuando supo que había llegado el momento de abandonar la seguridad del vientre materno, se dirigió a la salida más lógica y la encontró cerrada. Una voz interna le aconsejó quedarse quieta y esperar, y así lo hizo. Un rato después, el escape posible apareció cuando el bisturí del cirujano la guió hacia el exterior. Para entonces, ya había convivido con la incertidumbre el tiempo suficiente como para que el miedo quedara grabado a fuego en su inconsciente. A partir de ese momento, la acompañó siempre. Su familia fue de poca ayuda para superarlo. Sus padres abonaron sus temores con cuidados sobreprotectores y mensajes aleccionadores de inevitable pesimismo. Según ellos, haber nacido mujer la obligaba a cuidarse de todo, a desconfiar de todos. La religión también hizo su parte. La amenazó con el castigo eterno, obligándola a estar siempre atenta por temor a no lograr la salvación. El infierno que le pintaron en su infancia era aterrador y el cielo muy difícil de alcanzar. El camino hacia él solamente podía abonarse con una vida terrenal plena de sacrificios y conductas pías que la obligaban a examinar cuidadosamente cada uno de sus actos para incluirlo en una clasificación binaria inapenable. O era un acto piadoso o era un pecado. Ya mayor, intentó liberarse de la idea del Dios castigador que le habían inculcado sus padres y lo hizo con relativo éxito, aunque todos sabemos lo difícil que es desprenderse de las creencias instaladas en las etapas más tempranas de la vida. La globalización la condenó a enterarse de cada tragedia que sucedía en el mundo en tiempo real, dándole la razón. ¿Quién podía no asustarse frente a la posibilidad de que cualquiera de esos sucesos la alcanzara? Para colmo, apareció el coronavirus, una pandemia de proporciones bíblicas que justificó su hipocondría y su terror ante la posibilidad de contagiarse. Dicen que la manifestación física del miedo depende de cada individuo e incluso puede variar en cada circunstancia. En Matilde siempre fue igual. Una sensación de agarrotamiento en el estómago, como si literalmente estuvieran estrujándole las tripas, y la necesidad de aliviarse aligerando el vientre una y otra vez. Lo curioso es que a pesar de haberlo sufrido reiteradamente, el miedo nunca logró paralizarla del todo. Pese a anunciarse siempre de la misma manera,
pocas veces logró debilitar su voluntad de avanzar. Es cierto que en algunas etapas creó estrategias para tratar de burlarlo, tal como había hecho en el instante de su nacimiento. En algún momento puso su vida en suspenso, creyendo que la inmovilidad traería la solución con el menor sufrimiento posible. Por otra parte, la realidad fue generosa con ella. Fueron contadas las oportunidades en que el objeto de su miedo se concretó. Pero daba lo mismo, real o imaginario, la percepción del peligro ponía en marcha todas las sensaciones que tan bien conocía, condenándola a la zozobra y obturando su posibilidad de soñar. Total, el futuro que podía imaginar siempre estaba plagado de hechos amenazantes. Se volvió pesimista, además de miedosa. Por años renunció a crear lazos afectivos, convencida de que cuanto más sola, menos ocasiones de sufrir tendría. Al fin y al cabo, muchos de nuestros pesares aparecen cuando nos preocupamos por los que más amamos. Sus defensas se dieron cuando conoció a Enrique. Él le juró que siempre la protegería de todo mal y la convenció de formar una familia. Con el correr de los años, el carácter áspero de su marido y su autoritarismo hicieron que la sensación de cobijo se esfumara, dando lugar a un nuevo capítulo en el repertorio de sus miedos. Incluyó el que él le provocaba con su violencia verbal y emocional. Los embarazos y el nacimiento de sus hijos multiplicaron los temores de Matilde. Lo que a ella pudiera pasarle quedó en segundo plano, cuando sus hijos le hicieron conocer la peor cara del miedo. Vivió siempre atemorizada porque algo le sucediera, experimentando en carne propia la angustia de esperar algo infinitamente peor que su desgracia personal. Pese a esforzarse a conciencia, nunca pudo dejar de experimentar en todo su ser esa zozobra tan familiar que la hacía sentirse al borde del abismo cada vez que su alerta de peligro detectaba un hecho que escapaba al libreto de lo que era normal, libreto que ella misma había confeccionado y que se iba acortando cada día. Por años escondió lo que le pasaba, cansada de los juzgamientos y las burlas de la familia y de sus amigos cuando lo comentaba. Para ellos era una exagerada, una pesimista feroz o una depresiva. No podía hacerlos comprender que desde que tenía recuerdos no había pasado un solo día sin que algo la atemorizara. Acumuló estrés, actuando como si todo estuviera bien, cuando ni su cuerpo ni su alma se lo creían. Y aunque lo disimulaba, estaba siempre aterrada. Un día, su corazón no pudo más. Ella era consciente de haberlo sobrecargado. A menudo lo sentía latir al ritmo alocado de sus miedos, así que presintió el infarto. Y cuando el dolor estalló en su pecho, no se sorprendió. Sabía que la espera había terminado. Su intensidad fulminante le pareció casi lógica. Cuadraba perfectamente con sus alarmas. No tuvo tiempo de asustarse. Una luz muy potente la iluminó por completo y por primera vez se sintió ligera. La percepción del peligro próximo había desaparecido y con ella la expectativa de sufrimiento, con el repertorio de síntomas que tan bien conocía. Lo que tanto había temido le estaba sucediendo y era infinitamente menos malo vivirlo que presentirlo. Entonces, como en el instante de nacer, se dejó guiar sin resistencia hacia la salida que le ofrecía el destino. Fin del cuento. Bueno. A Mabel le pareció triste. Yo ya lo había leído y me pareció muy triste. Pero bueno, ahí tenemos una psicóloga aparte. No, en realidad el tema acá es para traer, por supuesto, siempre resulta más atrayente definir los patrones de conducta o los arquetipos por lo negativo que por lo positivo, porque si vamos a mostrar todo lo que está bien, a veces no detectamos lo que está mal. En este caso lo que hablamos es de la mujer miedosa. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que la mujer es más miedosa que el hombre? Sí.
Creo que sí, ¿no? ¿Vos crees que ¿Qué sí? piensan Mirta, vos Yo que pienso también que Yo creo que tenemos no. muchos más motivos. Yo las voy a contradecir. vos decís que no. Bueno, Yo creo que yo ese es creo un que- estereotipo. Exactamente. Yo Me parece por ahí que pienso sí. lo mismo. Sí, El sí. tema es así. Yo creo que el miedo es el miedo, punto. El tema acá es otro. El tema es que el miedo necesita aliados. Un gran aliado del miedo es la imaginación, y todos sabemos que las mujeres somos más imaginativas que los hombres. O sea, todo ese hacerse los rulos de pensar lo que va a pasar es más femenino que masculino. De manera que no es que el hombre no sienta miedo, sino que el hombre no se da el permiso ni de verbalizarlo, en principio, de acuerdo a nuestra cultura, pero tampoco a veces de pensarlo. O sea, se larga más a lo que tiene que hacer sin hacer eso. Nosotros además, bueno, acá que me disculpe la psicóloga, pero voy a decir Psicopedagoga. bueno, yo voy a decir algo de psicología, pero no soy psicóloga, pero bueno, la neurociencia cree lo mismo. Sin duda. Los seres humanos, desde niños, tenemos una vida representativa. O sea, nos pasa algo y de eso quedan nuestros recuerdos. Esas imágenes quedan y cuando pueden pasar muchos años más tarde, nos pasa algo que nos remite a esa imagen, automáticamente lo que sentimos en aquel momento lo volvemos a sentir. Fíjate, Cristina, qué interesante lo que estás diciendo, porque justo cuando hablábamos del bullying, en una parte que me preguntó Mabel, yo decía que los aprendizajes tienen que ver con las vivencias. Exactamente. Y esto que estás diciendo tiene exactamente que ver con eso. Es lo mismo, el chico al que una vez atacaron. Exactamente, necesariamente volvemos porque está relacionado con el placer o con el displacer. Entonces, esto que decís es muy así, y lo que quiero decir es que fíjense el estereotipo de la mujer es miedosa, la mujer no puede, Bueno, ¿no? esos son los estereotipos culturales, Exacto. pero también eso pasa por dos razones. Bueno, partamos de la base de que para tener miedo hay que tener conciencia. Los inconscientes no tienen miedo, obviamente. Por eso no soy miedosa. Claro, no es tu caso, pero sí el tipo que se larga por una, no sé, por una pendiente a 300 kilómetros por hora, pero probablemente en ese momento no tiene conciencia de lo que hace, porque si no le daría miedo. Eso no es de otra manera. Además, la mayoría de los miedos, la verdad, son una expectativa, no suceden. Pero sí se necesita, lo que hablábamos antes, la imaginación. Además hay otro tema, y el ejemplo de la muerte, por ejemplo, sirve para esto. La muerte, todos le tenemos miedo a la muerte, los hombres y las mujeres. Lo que pasa que por una cuestión cultural, el hombre está más acostumbrado, o le inculcaron, que tiene que enfrentar el miedo. Entonces no tiene ni que pensarlo ni que verbalizarlo, ¿no? Pero como la mujer es más imaginativa, se da el tiempo, la mujer lo abraza al miedo, lo empieza a pensar, le da vueltas y se queda con ella. Entonces por eso a veces se dice que la mujer es más miedosa. De cualquier manera, desde el diseño humano, que es lo que yo más conozco, podemos ver que el miedo entra por tres lados distintos. Digamos, tenemos tres centros de conciencia, ¿no? Está el miedo mental, que es cuando lo sentís en la cabeza, el miedo emocional, y el miedo ancestral, los miedos que tenemos todos. Esos miedos que tenemos todos y que incluso los compartimos con los animales. Porque el animal es sabio, ve el miedo allá y sale corriendo para el otro lado. Y son necesarios para sobrevivir. Preservación, es Si preservación. nosotros esos miedos, como bien dice Mirta, si nosotros esos miedos le damos el lugar que tienen, no nos quedamos mascullándolos, sino que le damos, son saludables. Son muy saludables porque nos protegen. Previenen. Nos previenen. Te preservan. Ahora, si yo ese miedo me permito, como digo yo que las mujeres a veces hacemos esas cosas, pasarlo a la cabeza y lo empiezo a pensar y se queda conmigo, llega un momento que se termina convirtiendo hasta en una creencia, que es lo que le pasa a la protagonista del cuento. Ella tiene miedos en expectativa, porque la vida, la verdad, le mostró que no era tan mala lo que le pasaba hasta ahí. Sí, hoy hablaba justo con una persona de las inferencias, ¿no? La escalera de la inferencia. Uno piensa antes de que las cosas sucedan. Exacto. Y no importa qué sucede, entonces uno depende el estado emocional, que fíjense que todo ronda alrededor de eso, ¿no? Exacto. Entonces uno va a la escalera de pienso antes de que suceda. Tengo esos pensamientos apocalípticos muchas veces, ¿no? Hay un autor que a mí me encanta porque tiene un libro que se llama Los 4 gigantes del alma, y uno de los 4 gigantes es el miedo. Él le dice la sombra negra, ¿no? Y que dice que la mayoría de los miedos son miedos en expectativa.
porque por ahí después no pasa nada. No te pasa nada. Exactamente. Uno se pone nervioso, piensa que va a pasar tal cosa, o que, bueno, con el coronavirus todos teníamos miedo de enfermarnos, y cuántos, yo por lo menos hasta ahora nunca me enfermé. Entonces, la vida no es exactamente como uno la va viviendo, sino como uno la presiente a veces, Qué ¿no? lindo, sí. Siguiendo con el tema de las clases de miedos, cuando los miedos van a la cabeza, se forman distintos tipos de miedo. Yo les digo los que son más comunes en las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen miedo al futuro. Bueno, eso todos los que tenemos hijos, todos, el miedo al futuro siempre puede ser que en el futuro pase algo, lo que pueda llegar a pasar. También el miedo al pasado, porque a veces uno, por esta cuestión representativa, empieza a pensar, no, ¿para qué voy a hacer esto si alguna vez lo hice, me salió mal? ¿Viste? Entonces ese es miedo al pasado. Después también tenemos miedo al fracaso. Dicen que la mujer tiene... Y ese es un miedo complicado porque nos paraliza, y cuando te paraliza sonaste, ¿viste? Ahí fracasás seguro. Ahí no podés avanzar, y eso es jorobado, porque realmente te deja en un lugar bastante feo. Después hay un miedo a la responsabilidad, que yo no comparto tanto que sea de las mujeres. Las mujeres no le damos a la responsabilidad, no tenemos miedo a la responsabilidad. En general afrontamos la responsabilidad. Vivimos con responsabilidad. Eso, pero las enfrentamos con miedo. Claro. O sea, nosotros tenemos miedo, pero el miedo, como decía una parte del cuento, no te impide avanzar. En general uno tiene una responsabilidad y la cumple, pero por ahí está siempre con miedo a que pase algo. Y a veces las mujeres la jugamos en el extremo opuesto. En vez de eludir la responsabilidad, por este miedo, Asumimos demasiadas asumimos las nuestras y las de los demás. Pero Sí, fíjate cómo está muy bueno, porque pienso, ¿no? Como el hombre puede esto y esto y esto, y la mujer es débil, no puede, ¿no? Bueno, Como este estereotipo, esta estructura que ya está como socialmente aceptada, y de esto se trata incluso este espacio, ¿no? Claro. De desmistificar y romper con esos estereotipos de que y en realidad no es así. El hombre no llora, la mujer es la débil. Exacto. Estas cuestiones Por suerte está cambiando. La mucho. gente joven, los que conocemos Sí. hombres jóvenes o adolescentes, esto está cambiando un poco. Pero todavía pasa eso. También a veces se dice la mujer es miedosa porque en esta cultura, como dice Sandra, el hombre no se lo podía permitir mostrarlo. En cambio, la mujer la animaban a demostrar el miedo. ¿Te acordás? Los hombres no lloran, por ejemplo. Ni tienen miedo. O sea, no tienen miedos ni sentimientos. El hombre es cambio, fuerte, la mujer es débil. Claro, en cambio la mujer es la damisela que tiene miedo, que necesita que la rescaten. Entonces, todos esos antecedentes, aunque parezca que no, son antecedentes que van jugando en contra de la mujer. Pero ya al ser madre, ya hay muchos que trascenden, eso miedo seguro. Ya no existe. Está bien, de cualquier manera, en algún lado leí que los dos principales miedos que tiene la mujer, uno es, que es verdad que lo tenemos todas, el miedo a que no nos falte lo necesario para la supervivencia, ¿viste? Como la seguridad para el futuro. Y el otro es el rechazo. Fíjate que vos Que no hablas nos de rechacen. que nos gusta prever, ¿no? Cuando en realidad dicen que el hombre es el proveedor. No, pero y las esto mujeres no, y esto proveen no es más. así. En este momento de vulnerabilidad que hay en la Argentina, proveen más los hombres que las mujeres, eso seguro. Seguramente. Claro. No, es cierto que la mujer se preocupa muchísimo para la subsistencia de sus hijos. Es una preocupación central en nosotros. Es una preocupación central. Para terminar, lo que les quería contar, no sé si ustedes escucharon hablar del síndrome del corazón roto. No. Es una enfermedad. Que tenga ese nombre romántico es una enfermedad. En realidad no se llama así, se llama miocardiopatía del estrés. Pero le llaman el síndrome del corazón roto, que es probablemente lo que le pasa a la protagonista del cuento, que es una enfermedad que sí es mucho más femenina que masculina. Hay muchas más mujeres que lo sufren, que es cuando esta situación de preocupación, de miedo y todo eso, vos la vas juntando durante mucho tiempo, llega un momento que el corazón se debilita. No siempre es mortal, como dice el cuento, a veces simplemente es una
como se llama, miocardiopatía, pero a veces puede desembocar en un infarto. Pero me llamó la atención el nombre, lo del síndrome del corazón roto. Pero bueno, eso era todo lo que tenía para contarles antes de despedir. Gracias, Hermoso, Cristina. Hermoso cuento, triste, pero hermoso. Y bueno. Y deja mucha enseñanza. Sí. Ese es el propósito, que los charlemos. Que lo podamos charlar. Bueno, estamos terminando, ¿no es cierto? Sí, Mirta? sí. Bueno, antes de terminar, me gustaría hacer algunas consideraciones de las columnistas nuestras. Bueno, tuvimos a Marcela con este tema de la imagen, que para la mujer es tan importante, así que me parece que va a ser un aporte muy, muy interesante para nosotras. Y bueno, ni hablar de Fernanda con el tema de los tiempos, porque bueno, es un problema que yo tengo personalmente y sufro varios de los temas que ella comentó, así que me parece de los tiempos, así que me parece muy, muy interesante. Antes bueno, ya nos estamos despidiendo, pero a mí me gustaría comentar algo que bueno, estamos viviendo momentos, todas sabemos, muy especiales en nuestro país, y bueno, quienes creemos firmemente en la República, en la división de poderes, estamos muy preocupadas por todo lo que está pasando. Y justamente la semana que viene vamos a tener como invitada a Margarita Stolbizer, con quien realmente vamos a poder analizar todos estos temas en profundidad. Así que realmente espero que nos puedan acompañar, porque va a ser muy, muy interesante. Bueno, llegamos al final del programa. Agradecemos a nuestros oyentes, nuestra invitada, nuestras columnistas y a nuestra operadora Tere Mármol. Las esperamos por onradio.com.ar próximo martes a las 17 horas. Para volver a escucharnos y compartir con sus amigas, nos encuentran en YouTube. On Radio, programa Mi Innovadoras, 23 de agosto. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore. And I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there.